Misaraki hilatanaka kuyakanaka. Hichuruja yatunka yatekawinqtanwa. Uyuanakata arskuipapqañani. Hola amigos, el día de hoy hablaremos sobre los animales, sobre su rol que cumplen en las comunidades aymaras. Estamos en la lección número 9. Comencemos. En el distrito de Conima, provincia de Moo, departamento de Puno, en una reunión de la comunidad, los campesinos de la zona estaban muy preocupados porque las lluvias se estaban retrasando demasiado y estaba en peligro sus cosechas para la temporada. De pronto, los abuelos de la comunidad tomaron la palabra. Queridos hermanos, yo he aprendido de mis antepasados a saber interpretar algunas señas que nos muestran la naturaleza que está en todo momento con nosotros. Por ejemplo, cuando la chichicaña, que es un sapo de color plomizo con japes de color negro y blanco, si croa en la base de los andenes, indica que la siembra se debe hacer en las pampas porque habrá poca lluvia. Cuando se preparaba el terreno del cusi o arañita, lleva sus huevos de color azul, la arampuca. Esto indica que habrá lluvias en la campaña y que ya se debe sembrar. Si los huevos son blancos, es seña de que no habrá lluvias y que se pueden presentar heladas, granizadas o sequías. Ayer vi a mi chancho que corría y saltaba. Eso es seña de que la lluvia caerá. Otra seña también, si se encuentra una culebra de color oscuro, es seña de que va a llover. Fíjate, las hormigas están llevando huevos celestes. Eso indica que las lluvias ya caerán. Los animales tienen una función muy importante, es la de ir avisando, comunicando a los pobladores sobre acontecimientos de la naturaleza. Por ejemplo, los pobladores ven algunos comportamientos de estos animales para poder proceder con la siembra de papa o la esquila de ganados, depende del contexto en el cual se encuentren. Ahora vamos a conocer estos animales en la lengua aymara. En primer lugar veremos Salqa Uyuanaka Untapqañani. Los animales salvajes conoceremos en un primer momento. Kuna Uyuasa. ¿Qué animal vemos? ¿Qué animal vemos en esta imagen? Ajá. ¿Cómo decimos en aymara? Jamaqui. Muy bien. Kunijamasa. ¿Cómo es este animalito? Kunijamasa. Paya Nairaniwa. Tiene dos ojos, ¿no? Tiene dos ojos. Paya Nairaniwa. Paya Nairani. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Paya Hinchuni. Ajá, tiene dos ojos. Dos orejas. ¿Qué más? Mahachanasani. Tiene una nariz grande. ¿Qué más? Pusi Kayuni. Tiene cuatro patas. Muy bien. Vamos a conocer al siguiente animal. Muy bien. Kuna Uyuasa. ¿Qué animal vemos en la imagen? Leque. Muy bien. ¿Cómo es este animal? Kunijamasa. Paya Nairani. Pachekani. Pacayuni. ¿No? Vamos a seguir conociendo otros animales. ¿Qué animales vemos? ¿Qué animales vemos? Aquí está. Vicuña, ¿no? En aymara decimos guari. El otro animalito, aquí vemos un sapo, ¿de acuerdo? Un sapo. Hampatu es en aymara. Hampatu. Es un hampatu. ¿Qué más vemos? Aquí vemos un cóndor, en aymara decimos malco. Y finalmente el último animalito que está aquí es el zorrino. ¿Cómo decimos en aymara? Añatuya. Muy bien. Entonces tenemos
En este lado, wari, malku. Aquí está hampatu y aña tuya. Aña tuya. Me gustaría que ustedes puedan averiguar qué significado, qué secretos, señas tendrán estos animalitos. ¿Qué mensaje nos transmitirá? Muy bien, si lo averiguan, sería genial. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a conocer los animales que viven en nuestras casas, que son los animales domésticos. Utankiru iwanaka untaphañani. ¿Qué animalitos vemos aquí? Está el perro, la vaca, la alpaca, la oveja. ¿Cómo decimos esos animales? ¿Cuáles eran sus nombres de esos animales en la lengua aymara? Vamos a conocer. Kunau iwasa. Todos conocemos este animalito. En aymara decimos uwisa, uwisawa. Es una oveja, son unas ovejas. Qauqa uwisas. ¿Cuántas ovejas vemos? Qauqa es para preguntar la cantidad. Es qauqa uwisasa. Paya, maya, paya. Maya, paya, uwisanakawa. Kuna samisa. ¿Se recuerdan de los colores? Kuna samisa. Muy bien. ¿Qué colores? Hanko wisawa, wisanakawa. Hanko wisanakawa. Ahora en la siguiente imagen, kunau iwasa. Kunau iwasa. Alpachunakawa. Alpachunakawa. Qauqa alpachus. ¿Cuántas alpacas hay? Vamos a contar. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca. Pesca alpachunakawa. Kuna saminakasa. Hanko sami. Uthi, chumpi, uthi, ilipi, uthi. Ahí está. Hanko, chumpi, ilipi. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos conocido ¿cuántos animales hasta ahora? Animales domésticos. La oveja, ubisa. La alpaca, en aymara alpachu. Y vamos a conocer los otros animales más. Kunau y Guanacasa. ¿Quién conoce a este nuestro gatito? ¿Cómo decimos en aymara al gato? A ver. Al gato decimos pisi, pisi, pisi. ¿De acuerdo? ¿Qué animalito ahora? Aquí está la vaca. ¿Cómo decimos en aymara? ¿Cuál será? Huaca. Aquí está. Huaca. Otro, cuy. Cuy, ¿cómo diremos en aymara? Vamos a decir huancu. Muy bien. Huancu. ¿Qué nos falta? Aquí vemos un perrito. ¿Cómo diríamos en aymara? Anu. Y la gallina, huaypa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos anu, huaypa, huaca, pisi y los cuyes, huancu. Huancu es cuy. Cuy es, en plural diremos, huancu naca. ¿De acuerdo? Huancu naca. Naca es el pluralizador. Huancu naca. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos gramaticales, lo que decíamos de antes, el pluralizador naca. El naca cumple la función de pluralizar las palabras. Por ejemplo, Ibiza es oveja, pero si decimos Ibizanaca es ovejas, ¿de acuerdo? Entonces, alpachu es alpaca, una alpaca. Alpachunaca es alpacas, en plural. Pisinaca, gatos, ¿de acuerdo? Pisinaca, gatos. Huaypanaca, gallinas, en plural. Entonces la palabra naca, este sufijo, cumple esa función de pluralizador.
Ahora vamos a ver los pronombres interrogativos que hemos ido usando en la sesión de hoy. Camisasa, ¿cómo? ¿Cómo es? Kunasa, ¿qué es? Caucasa, ¿cuánto? Para preguntar cantidades. Ahora vemos con mayor detenimiento. Cuna es ¿qué es? Cuna es una forma interrogativa material objetiva que se usa con sufijos de derivación, flexión nominal y subordinados. No funciona con sufijos verbales ni derivados verbales. Por ejemplo, Cuna uyuasa, ¿qué animal es? Preguntamos, ¿no? ¿Qué animal es? Cuna uyuasa. Cuna sucaja, ¿qué es eso? Cuna jamachiza, ¿qué pajarito es? ¿Qué ave es? ¿De acuerdo? Entonces, para preguntarnos, ¿qué es? Camisasa, ¿cómo es? Se usa en preguntas de interés para conocer la calidad, aspecto, modo o forma del objeto. Camisas utamaja, ¿cómo es tu casa? Entonces de ahí me va a permitir el receptor podría describir, ¿no? ¿Cómo es su casa? Es de color amarillo, es de calamina, es de material noble, etcétera, etcétera. Camisas ubisaja, ¿cómo es la oveja? De pronto en las comunidades se pierde la oveja y dice, ¿no? Se me ha perdido la oveja y la otra persona pregunta, camisas ubisaja, ¿cómo es esa oveja? Ah, es de color blanco, es de cara negra, etc. Camisas ubisaja. Otro, camisas amaqueja, ¿cómo es el zorro? ¿Cómo era el zorro? A ver, recordemos. Ah, tenía hachanasane, ¿no? Tenía una nariz grande. Pa hinchuni, dos orejas. Pa nairani, dos ojos. Pulsi Kayuni. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Para preguntar cuánto. Cauca. ¿Cuánto? Interrogativo cuantitativo usado para conocer cantidades. Significa cuánto. Cauca huizasa. ¿Cuántas ovejas son? Cauca huacasa. ¿Cuántas vacas son? Cauca huancuchisa. ¿Cuántos cuyes hay? Muy bien, muchas gracias.